Buenas noches compañeros y compañeras, somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre los comicios y sus clases. Bueno, empezando, ¿qué son los comicios? Bueno, los comicios o asambleas romanas eran un grupo de instituciones esenciales en el gobierno de la antigua Roma y junto con el Senado romano eran los principales órganos de representación política del pueblo romano. A diferencia de las cámaras legislativas modernas, estos cuerpos representativos combinaban poderes y funciones de orden legislativo, judicial y ejecutivo. Pertenecen al pueblo romano aquellos individuos de la comunidad que tienen reconocidos derechos de participación política en los asuntos públicos. La historiografía romana afirma que existe una asamblea comicial desde la misma fundación de Roma. Podemos afirmar que el comicio en Roma se extingue por la iniciación del siglo I después de Cristo, cuando consolidan las nuevas estructuras políticas del Principado. Clases de comicio. Bueno, comenzamos con el comicio centuriado. Su origen podría remontarse al segundo de los reyes etruscos, Servio Tulio, en el siglo VII a.C. A ello se debería, según las mismas fuentes, una reorganización de estructura militar del ejército romano. Si bien no puede descartarse como posible causa generada de la nueva organización comicial, en la que el comicio no sería otra cosa que el exercitus centuriatus, esto es, el pueblo dispuesto para la lucha. Este adquiere paulatinamente cada vez más presencia y competencias hasta llegar a convertirse en el órgano más representativo de participación ciudadana. Se transforma así en una verdadera asamblea de ciudadanos que ostenta la representación del pueblo romano. Al organizarse Roma como una república, se da el primer paso en la configuración de esta como una democracia directa. Aquellos individuos tenían la condición de ciudadanos, formaban parte del comicio en la que cada uno contribuía de forma activa, aunque desigual, a la actividad política y vida pública. Bueno, a continuación mi compañero que les va a hablar sobre el siguiente comicio. Buenas noches compañeros, vamos a hablar sobre los comicios curiados. Su nombre se origina de la palabra curia, que en la antigua Roma era una subdivisión del pueblo, identificada con una tribu. Además, el término curia indica el lugar donde la tribu discutía sus asuntos. En sus comienzos, el Imperio Romano estaba dividido en tres curias o tribus, los Ragnes, Tities y Luceres. La curia más famosa de todas, ateniéndonos al segundo significado de la palabra, fue la Curia Hostilia, que fue el edificio donde se reunía el Senado romano para discutir los asuntos de Estado. Esta funcionó en su construcción bajo el reinado del tercer rey de Roma, Tulio Hostilio, hasta su destrucción bajo el gobierno de Julio César, quien inició la construcción de una nueva curia, la Curia Julia, que fue concluida durante el gobierno de su sucesor Augusto. Formalmente, los comicios curiados eran una asamblea del pueblo, si bien en realidad no reunían a toda la población, sino tan solo a los gentiles, los miembros de las gentes, es decir, familias que integraban las tribus. Los comicios estaban formados por 30 curias. Cada curia, a su vez, estaba formado por 10 gentes. Los comicios curiados se reunían en el comitium del foro romano. Los convocaba el rey, previa consulta a los auspicios. El rey les proponía los proyectos sobre los que lo llamaba a votar. Reunida la asamblea, el rey hacía la rogatio, leía la ley y luego le pedía el voto a los comicios según un orden al azar. Obtenido el voto de 16 curias, la mitad más uno, en un mismo sentido. Las demás curias no eran consultadas. Las curias tenían funciones muy importantes. Contribuían a formar el ejército, 10 personas por curia para un total de 300 guerreros. Elegían a los senadores y tenían la facultad de declarar la guerra. En cuanto a sus funciones de carácter religioso, eran convocados a fin de asistir a diversas ceremonias por el Rex Sacrorum o el Pontifex Maximus indistintamente. Para finalizar, los comicios curiales fueron perdiendo fuerza hasta extinguirse porque el incremento de la ciudadanía romana
no supuso la ampliación de las circunscripciones por tribus, sino que los nuevos ciudadanos fueron incluidos en la ya existente, con lo cual los comicios perdieron su eficacia al ser imposible reunir a todos los ciudadanos con derecho a voto dispersos por toda Italia. Bueno, compañeros, más adelante hablaremos sobre los comicios centuriados. Gracias. Buenas noches, compañeros, soy John Fierro y les vengo a hablar sobre los comicios de los plebeyos. Puede decirse que en la República la ley es aquello que el comicio manda y establece. Esta función legislativa se establece. La equiparación normativa que trae consigo la ley Hortensia provoca la desaparición de los concilia plebis. Además, se considera que el origen de los comites tributa pudiera en algún grado vincularse en esta misma medida legal. Surge así la tercera de las formas comiciales que conoce la Roma republicana y que se denomina comitia tributa, comicios por tribu. Su origen es netamente civil y no militar. Cada ciudadano romano con derecho de participación en el comicio se integraría en una determinada tribu. Se considera que la tribu haría referencia a la residencia territorial del miembro del comicio. Las personas que adquirían la ciudadanía en un momento posterior a su nacimiento se adscribían a una de las tribus existentes. Se trataba pues de una tribu de base territorial, no por etnias como sucedía en el comicio curiado, donde había tres tribus, Ragnes, Titis y Lucere. Corresponden tres al triple elemento étnico que contribuye a la fundación de Roma. En estos comicios la unidad de voto lo constituía la tribu. El voto de cada tribu se decidía en base al voto por mayoría relativa de sus miembros. Por el contrario, al igual que en los comicios centuriados, la votación final y decisiva se realizaba por el cómputo de tribus y no de ciudadanos y se precisaba la mayoría absoluta votos afirmativos, es decir, el de 18 o más tribus para que la propuesta se aprobase o el candidato a una magistratura resultase elegido. El número de las tribus rústicas fue casi 8 veces superior al de las urbanas debido a que las familias más importantes que pertenecían a los nobilitas poseían lujosas villas y enormes extensiones de tierra. A pesar de que algunos tuviesen también residencia en la ciudad, el sistema de votación final en que le vota la tribu guarda ciertamente similitud al modelo electoral que se utiliza en los Estados Unidos de América para la elección de su presidente. Puede afirmarse que los comités tributas son la asamblea de participación ciudadana más demócrata de los tres. Esto se debe en primer lugar a que sus competencias son estrictamente políticas, desvinculadas de toda huella militar. En segundo lugar, a que ha desaparecido todo vestigio de privilegio patricio que todavía conservaron los comicios centuriados. Y en tercer lugar, y sobre todo porque la distribución ciudadana no se realiza ya en atención a un criterio denominado timocrático. En este sentido, cada estado alcanza la totalidad de los delegados o votos para la elección del presidente. Electorales, el partido político que gana por mayoría simple un estado consigue, o equivalente a la tribu en la rama republicana, tiene asignados un número de votos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar sobre los comicios de tribu. Los comicios tribales, comicios tribunados, comicios tributos o comicios por tribus, comitia tributa, eran la asamblea de los ciudadanos reunidos por tribus, que constituían la unidad de voto. Los comicios tribunados surgieron como reuniones de la plebe, dividida en 4 tribus o distritos, luego aumentada a 21 y más tarde hasta 53. Sin poder decisorio, pero con el tiempo sus acuerdos se convirtieron en leyes y sus decisiones sustituyeron las de otros comicios. Los magistrados eran elegidos en los comicios correspondientes por los ciudadanos con derecho a sufragio. Cada magistrado que pretendía ser elegido presentaba una propuesta de gobierno o intenciones con las que aseguraba que ejercía el cargo, especie de programa electoral llamado entonces edicto. Sus principales atribuciones eran legislativas. A partir del siglo 287 a.C., con la Lex Hortensia, votaba la mayor parte de las leyes que luego el Senado ratificaba. Los comitia tributa eran convocados y dirigidos por los édiles y tribunos de la plebe. En los comicios por tribu votaban todos los ciudadanos romanos considerados ingenios, hombres libres nacidos libres, y los domiciliados, mientras que los no domiciliados y los emancipados, incluidos en 4 tribus, no contaban en las deliberaciones. La elección de los tribunos de la plebe no correspondía a toda la asamblea tribal,
sino solo a los plebeyos en la asamblea de la plebe, concilium plebis, a las que no tenía acceso los patricios. Poseían competencias electorales como la elección de los magistrados menores, cuestores, édiles y tribunos militares. Los édiles, extribunos plebeyos y los magistrados extraordinarios, como los triunvirus, sus competencias judiciales se limitaban a delitos penados con multa. Gracias.